Queridos amigos, bienvenidos a esta mesa redonda para concluir nuestro Congreso Internacional sobre Naturaleza y Glacia. Se han tratado perspectivas muy interesantes desde diversos puntos de vista, desde la teología, la filosofía, la psicología, la espiritualidad, y nos reunimos aquí en esta sesión conclusiva para poner de manifiesto algunos aspectos especiales que aparecieron en las conferencias o que están en la mente de los participantes. En primer lugar, quisiera subrayar la importancia de las dos conferencias de índole teológica que están al principio. Está además la del padre Jaime Mercant Simó, que se refiere a Runner. Son conferencias que tienen una relevancia grande en la situación actual de la Iglesia y también muy especialmente en la formación teológica, en la formación de los sacerdotes y del pueblo cristiano en general, porque la gracia es el don divino por el cual accedemos a la salvación y a nuestro fin. Sin captar adecuadamente el significado de la gracia, toda la vida humana se distorsiona y también se degenera el pensamiento teórico, comenzando por la propia teología. Luego de muchos siglos de modernidad, de influjo del nominalismo, del idealismo y de otras corrientes filosóficas, poco a poco ha resultado opaca la concepción de la gracia. La vida cristiana se ha modificado en algunos aspectos de manera sustancial. Pensemos en las herejías modernas, en el protestantismo y en el influjo que esto tiene en la vida católica. Por eso es tan importante captar con mucha precisión el significado de este tema. Don Eduardo Badillo Romero se ha referido a algunas concepciones más recientes que a su vez retoman otras más antiguas, especialmente influidas por el pensamiento de Maurice Blondel y de Jacques Maritain en el ámbito francés. Estos dos autores han tenido una gran difusión. Muchas veces lo que se atribuye al Concilio Vaticano II como un influjo negativo, en realidad tiene sus raíces en concepciones anteriores, por supuesto de una manera difusa en el modernismo, pero de una manera más precisa en estos dos autores que interactúan entre sí, Blondel y Maritain, y también de Lubac, que se conectan con esto. No olvidemos también algunos otros pensadores como Teilhard de Chardin, que influye incluso en el ámbito espiritual. Todo esto ha creado un clima del cual no se pudo salir inmediatamente a pesar de las intervenciones del Papa Pío XII, sobre todo, y en la época del Concilio Vaticano II, estas concepciones estaban muy presentes y eran muy influyentes. En mi conferencia sobre la cultura, sobre la caridad como forma de los hábitos culturales, he tratado de mostrar eh, el significado de la posición de Maritain, que tiene muchos puntos de contacto con el de Karl Rahner, especialmente en el sentido de que la libertad se convierte en una especie de sacramental que implica en sí misma la gracia de Dios, más aún la salvación. Maritain dice, por ejemplo, en Humanismo Integral, que, eh, que puede haber marxistas, se refiere a la Unión Soviética, ateos,
ateos que son coherentes y que por esa coherencia utilizan adecuadamente su libertad y no solamente tienen la gracia de Dios, sino que se pueden salvar por esa gracia que está implícita en la libertad que ejercitan siguiendo su conciencia. De esta manera se genera una dicotomía muy profunda en el ámbito de la cultura. Se piensa que es posible que haya una nueva cristiandad, una cultura cristiana en la cual el pensamiento y la práctica, la vida moral va por un lado y la gracia va por otro, o sea, como en dos niveles separados. Efectivamente, Maritain separa el individuo y la persona. La persona está en contacto con Dios, el individuo vive la vida social. Él subraya que no es posible volver a la Edad Media, tiene se explaya grandemente sobre este aspecto. El padre Julio Membiel lo ha refutado con mucha razón, ha visto los peligros que estaban implícitos en la posición de Maritain y no tuvo ningún miedo de denunciar lo que esto significaba. Pero podríamos decir que en la evolución de la cultura cristiana, el pensamiento de Maritain en estos aspectos se ha impuesto, en otros aspectos también, por ejemplo, su concepción de la psicología. Para él, Freud es necesario para purificar la vida cristiana de nuestros días. ¿Mm? Y de esto ni siquiera se arrepiente en su libro sobre de título Le Pesant de la Garonne, ¿no? Donde algunos ven como una especie de retractación. Pero esto es un pensamiento constante y es coherente con las otras posiciones. La combinación entre el influjo de estas corrientes francesas con otras de índole alemana, idealista, etcétera, ha producido el clima teológico y filosófico y cultural en el cual nos encontramos profundamente metidos en la situación de nuestra época. Y por eso es tan importante volver con mucha precisión a estos temas centrales, especialmente este de la relación entre la naturaleza y la gracia, para iluminar otros temas, en primer lugar, el del ministerio sacerdotal. El padre, el presbítero doctor Ignacio de la Cal Aragón ha hecho una excelente conferencia sobre este tema, aplicando las nociones tomistas de la distinción y de las relaciones entre naturaleza y gracia al ámbito del ministerio sacerdotal y episcopal. Esto claramente es muy necesario en la situación de la Iglesia contemporánea. Pero ahora quisiera dejar eh, el espacio para que la doctora Seligman, la doctora Shell, el doctor Jaime Mercant Simón puedan intervenir y manifestar la riqueza que han encontrado en esta conferencia. Bueno, no sé si quieren, empiezo yo, pero bueno, yo en realidad lo que quería plantear, eh, más allá de lo que se ha dicho, es la situación de los psicólogos de hoy en día, ¿no? Porque justamente estamos viendo el tema de una psicología cristiana y que, o sea, la problemática de la psicología hoy en día, un poco derivada de todo esto que recién el padre Andereggen decía, de esta cultura, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, lo principal es que hoy en día el tema de la psicoterapia, que es un poco lo que yo traté, pero que la mayoría de los psicólogos
no voy a decir de hoy en día, voy a decir desde hace muchos años, porque yo entré a estudiar hace más de 50 años, me recibí hace 50 años, o sea, hace muchos años más, y sin embargo ya se estudiaba psicoanálisis. El tema de que se estudia el psicoanálisis y que, por supuesto, Freud era materialista y ateo, ¿no? O sea, o muchas veces derivados del psicoanálisis, pero que tienen la misma fundamentación filosófica, y otras corrientes también que se fundamentan en la filosofía moderna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por supuesto no creen en la gracia, la mayoría entonces de las universidades nacionales o de otro tipo de universidades no creen en la gracia. Igualmente tendría que decir que también niegan la naturaleza, ¿no? O sea, que también estas concepciones que justamente siguen la filosofía moderna también niegan la naturaleza. El tema es en las universidades católicas, qué formación tienen los psicólogos, al menos católicos, ¿no? Bueno, también es un problema, ¿no? Es un problema porque si se da en las universidades católicas, que se da filosofía y también teología, lo hacen, pero conscientemente separado o escindido de los problemas de la psicología, ¿no? O al menos de la problemática, a veces hasta de la sintomatología, ¿no? Es como que no tiene nada que ver las situaciones de la vida, o su vida espiritual o su vida de gracia o no, con las situaciones vitales. Entonces, creo que es un problema muy profundo porque en la práctica, cuando van a psicoterapia, la mayoría de las personas que van a psicoterapia muchas veces se alejan de Dios, y a veces van a psicólogos que se suponen católicos, pero que no quieren o se niegan a hablar de lo que sea la gracia o de lo que sea o de Dios, ¿no? Pero también hay otros problemas, ¿no? O sea, muchos de estos psicólogos católicos, o sea, algunos no creen que la gracia haga algo en la personalidad, ¿no? O sea, creen que es para algo para después, que no tiene nada que ver, que eso es algo para los sacerdotes, y entonces no creen que la gracia pueda hacer algo en la personalidad, ¿eh? Entonces, tampoco son, o sea, como decía Allers, que el psicólogo tiene que ser instrumento de la gracia, ¿no? Dice que tiene que devolver inclusive a la persona a la comunidad espiritual, ¿no? Entonces, aquí es un problema aún lo decimos, para los psicólogos católicos, ¿eh? Y algunos que sí creen en la gracia, que están mucho más comprometidos, digamos, con la vida cristiana, muchas veces pasa esto que recién comentaban, ¿no? O sea, como que todos están en gracia y entonces no importa lo que pase, no importa si viven en concubinato, si viven en adulterio, porque en el fondo consideran que todos están en gracia, ¿no? Entonces este es realmente un problema muy grave de la formación que sigue siendo así. O sea, no es que sea de hoy, además es de hace muchos años, y que sigue siendo así, ¿no? Y que estos psicólogos después destruyen muchas vidas, ¿no? Destruyen muchas vidas, porque además se presentan muchas veces como católicos y destruyen vidas, ¿eh? Porque la psicoterapia, que tendría que ser justamente como para un mejoramiento personal, para una vida virtuosa, y que no se puede sin la gracia, esa vida virtuosa, ese mejoramiento personal, eh, realmente, o sea, no es eficaz. Ese tipo que a veces puede solucionar ciertos problemas afectivos superficiales,
pero no es eficaz para llevar a la persona a un mejoramiento personal, a una vida virtuosa. Bueno, este es el planteo de que hay que realmente, que habría que preguntarse qué hay que hacer. Por supuesto hay que cambiar, empezando por cambiar la formación y sobre todo en las universidades católicas tendrían que empezar por ahí, por cambiar la formación, ¿no? O sea, es un problema mucho más profundo de lo que parece, ¿no? Bueno, yo hasta aquí dejo como planteado este tema, ¿no? Por supuesto que, como digo, es también un problema de las universidades católicas, ¿no? Y de la formación católica en general. Bueno, Bueno, muy bien. Don Jaime, a ver qué nos puede decir acerca de este tema y de las conferencias. Sí, sí, es un tema que considero radical, es decir, en el sentido que esta es la raíz de muchos otros problemas derivados que estamos padeciendo ahora. Es decir, creo que no hay que considerar el tema de naturaleza y gracia como a veces en algún momento de la historia de la teología se ha considerado desde un punto de vista puramente especulativo, abstractivo, como, como si fuera simplemente un ejercicio de lucubración especulativa, ¿de acuerdo? Que en algún momento puede que se haya dado, ¿no?, en la historia de la teología. No, no, es un problema radical. De hecho, el problema que hay en el mundo católico, en el mundo en general, es que no hay fe, simplemente, ¿no? Y como no hay fe en Dios, ni naturalmente se le reconoce, pues entonces tampoco hay el autor del derecho natural y de la ley natural. Entonces pasa lo que pasa, ¿de acuerdo? Es decir, primero pienso yo que hay que empezar a arreglar dentro de casa, ¿de acuerdo? Digo dentro de casa, no me refiero solo a las facultades de teología en las universidades, no, 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 de forma orgánica en toda la iglesia, empezando por los jerarcas, ¿no? Luego por los teólogos, luego llegando hasta las parroquias, porque hay muchas maneras de que este tema, ¿no?, llegue incluso a la gente más sencilla, ¿no? Ad applicandum, ¿de acuerdo? Esto tiene unas consecuencias negativas o positivas, según el caso, en el confesionario, en la dirección espiritual, en las homilías, etc. Creo que es importante entonces, ¿no?, que la reflexión se haga de forma orgánica y desmitificando, y acabando con el fraccionamiento de la vida cristiana. Vivimos una vida fragmentada, ¿no? La doctora Selmira lo ha dicho, la Universidad Católica. Las universidades católicas han dejado de ser eso, católicas, porque en un momento determinado se abrieron a los errores del mundo, no para entrar en diálogo, incluso en confrontación, no, 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 para asumir sus postulados, ¿no? Y eso en general y en particular en la psicología es una batalla ya perdida, ¿no? En las universidades católicas hay otro tipo de psicología, ¿no?, que es la del psicoanálisis, que es la de Freud, ¿no? Entonces, la psicología cristiana, de la cual la Iglesia tiene algo que decir, porque es una psicología donde se tiene en cuenta digamos, las potencias del alma, el alma, no es una psicología desalmada, sino que confiesa. Esto es lo que quiero decir. Es decir, el problema es que funcionamos desde los mitos, ya sea Delibach, ya sea Karl Rahner, ya sea Maritain u otros. Estos señores ya no se leen. Es decir, estamos ahora mismo en un estado de indigencia intelectual sorprendente, pero han calado sus errores desde hace décadas. Han calado. Muchos son ranerianos sin saberlo. Y el problema de hoy en día, yo me he ocupado de Karl Rahner, el existencial sobrenatural, he mirado con atención el vídeo de Eduardo Badillo, me interesa, por razones obvias, he hecho la licencia católica
la licencia teológica en Toulouse y estoy haciendo ahora el doctorado en teología también allí. Entonces, María de la Asunción, de la cual él habla y critica, hace una crítica bien juiciosa, etcétera, pues claro, forma parte de ese ambiente, ¿no? Y es una manera, pues sí, uno detecta pues la recuperación de los postulados de Delibac, que es una persona, que es un autor por lo menos ambiguo. Creo que hay que empezar por desmitificar y desfragmentizar la vida cristiana, porque cuando nosotros decimos que creemos en Dios, que es creador de lo visible y de lo invisible, ¿no? Nos lo debemos aplicar también en el ámbito intelectual, ¿no? Y hay realidades invisibles, naturales, como el alma, como las virtudes, ¿de acuerdo? Y esto casi hay que hacer hoy en día una profesión de fe para hablar de ello. Y un acto de coraje, porque siempre que hablas de las virtudes, de los hábitos, del alma, ya de las teorías ilemórficas, ya ni hablemos. Siempre hay esa risita entre los nuestros, que la verdad es que es insultante. Y luego hay que proclamar pues, la fe en lo invisible sobrenatural. ¿De acuerdo? Es que el problema es más básico, un problema de naturaleza. Ha dicho Zelmira. Son pocos los sacerdotes, al menos no lo detecto, que sepan lo que es el alma o que prediquen del alma. Es una realidad natural, por cierto, pero sujeto de lo sobrenatural. Claro, ¿cómo vamos a hablar de la relación, de la justa relación entre naturaleza y gracia? Sí, la naturaleza ha quedado deformada. Lanzo esta pregunta. Lo vemos ahora en el tema del sínodo de la sinodalidad, del sínodo alemán, Es decir, la Iglesia que siempre, y acabo, porque otros tienen que hablar, la Iglesia siempre ha sido custodia de toda esta doctrina, ius naturalista, ¿de acuerdo? Ahora muchos son los jerarcas que proponen una mutación, ¿de acuerdo? Estoy estudiando últimamente también a Domingo de Soto y otros escolásticos, ¿no? Y cómo hablaban de la indispensabilidad de todos los preceptos del Decálogo, que eran de ley natural, todos, y que ni Dios, decían, ni Dios lo podía dispensar. ¿Y esto por qué lo decían? Lo decían para recordarle al príncipe que él, si ni Dios puede dispensar del derecho natural, mucho menos el gobernante. ¿De acuerdo? Y ahora el mensaje que nosotros damos al mundo es todo lo contrario. Hay un abismo entre el siglo XVI, que se tratara, bueno, el XIV, el XV, el XVI, que se trataban de estas cuestiones, ¿de acuerdo? Ahora, hay un abismo. ¿Qué mensaje le damos al mundo? ¿No? Bueno, no me enrollo más, son muchos temas. Paso Muy la bien, palabra. muchas gracias, Padre Jaime. Ahora escuchamos a la doctora Shell. Bueno, brevemente algunas reflexiones. Yo creo que claramente este tema trata un tema nuclear, ¿no? Y eso es signo de eso, es la variedad de los mismos temas que en esta jornada se plantean, ¿no? Y es un tema transversal que abarca en realidad muchos ámbitos, es decir, aquí tal vez nosotros, por lo menos algunos de nosotros, le hacemos una aplicación más directa a la psicología, pero claramente que el tema es mucho más amplio, ¿no? Abarca todas las áreas de la cultura y de la misma vida humana, y por eso, digamos, es un tema tan importante, ¿no? Ahora, ya aplicado a la psicología misma, al área que a mí por lo menos me toca más de cerca, lo que podría yo decir en términos generales es que uno de los problemas, además de todos los que ya mencionó Selmira, es que la psicología
no solo, por un lado, desconoce ambos términos de la cuestión, es decir, en la psicología se desconoce qué es la gracia y qué es la naturaleza, incluso un tercer término que sería cómo se relacionan esos dos elementos, ¿no? E incluso, diría más todavía, en la psicología, o mejor dicho, la psicología ha sido de alguna manera el vehículo para la difusión de una concepción errada, no solo de esos términos, sino de su relación, que es un poco lo que explicaba recién el padre. Si bien son cosas que tienen, o errores que tienen un origen ya antiguo, digamos, de hace años, que ya ni se conocen, digamos, los autores que los provocaron, y que incluso los errores son en sede ya no psicológica, sino teológica o filosófica. Yo creo que en algún punto la psicología ha sido el vehículo de la difusión ya más popular de todos estos errores, ¿no? Es decir, ha sido un poco y esto no ha sido una cosa, digamos, que se ha dado casualmente, sino que la psicología ha sido conscientemente para muchos autores, ya lo decía el mismo Freud, lo decía Brentano, lo decía Nietzsche, muchos autores, digamos, que están a la base del origen de la psicología contemporánea, que esta nueva disciplina, tal como ellos la concibieron en sus orígenes, sería el vehículo de una nueva concepción del hombre, pero también de una nueva, entre comillas, espiritualidad humana, si es que podemos hablar de espiritualidad, ¿no? Es decir, y esto es clave, por eso, digamos, aunque no sea un tema que toca inmediatamente a la psicología sí que ha cumplido un papel fundamental en la popularización de estos errores, diría, porque ni siquiera en el origen y tampoco en el desarrollo, porque no tiene capacidad la psicología teórica para semejante operación, pero sí que ha sido vehículo, porque llega justamente a las personas particulares a través de la psicoterapia, ¿no? Es decir, tiene un tratamiento general, global en sus doctrinas, pero también tiene una llegada individual a cada una de las personas. Entonces, esto, claro, tiene todo un alcance muy grande, ¿no? Y creo que ese es el drama que le da a la psicología un papel especial en este problema, ¿no? Creo un poco como síntesis de un poco de lo que venimos conversando. Sí, habría que desarrollar otros temas más amplios, por ejemplo, ¿No? el naturalismo que está difundido en las formas de vida eclesial, incluso en movimientos, instituciones y a veces, muchas veces también en las mismas congregaciones religiosas, en las órdenes, también antiguas y en la organización general más básica de la iglesia, en las diócesis, en las parroquias. Muchas veces la mentalidad cristiana es extremadamente naturalista y Sí. esa naturaleza es recubierta de una manera velada con un carácter místico que en realidad es falso, es pseudo-místico, ¿no? Entonces, los aspectos irracionales de la actitud natural de la naturaleza caída, corrupta por el pecado, son como santificados arbitrariamente, pero eso no puede ser sino una operación mental. El influjo del idealismo lleva directamente a esto. Hegel mismo identifica la gracia con la dialéctica, con la vida espiritual, como la entiende él, que por supuesto no es la vida sobrenatural. Entonces, todo eso ha entrado profundamente, ha configurado no solo el pensamiento, sino también la práctica. Entonces, Sí, yo creo que ha sido justamente en los ámbitos más católicos donde el problema fundamental es el naturalismo, ¿no? Porque otros ambientes están contaminados de cosas peores que el naturalismo, pero creo que eso que usted dice es la principal traba de los ambientes que pretenden a veces ser más fieles, ¿no? Me sí, parece a mí eso. ese naturalismo no se puede vencer sin una
verdadera vida profunda, y para eso tiene que haber un pensamiento profundo, especialmente en el contexto de la cultura moderna y contemporánea, que es una cultura racionalista, es una cultura en la cual aparentemente hay mucha instrucción, todos van a las instituciones escolares, muchos van a la universidad, entonces no se puede obviar el camino intelectual. Hay formas de vida cristiana que a veces un poco exaltadas que tratan de eliminar este camino intelectual, pero es esencial a la vida cristiana en la situación presente. Por supuesto, el Evangelio está más allá de todo eso y es absolutamente de origen divino, pero nosotros no podemos tener la pretensión de captar lo elevado del Evangelio sin una preparación humana, y para eso necesitamos una filosofía, necesitamos un desarrollo intelectual que tiene que ser muy preciso, muy riguroso y que tiene que nacer del amor a la verdad. Eh, don Jaime, no sé qué puede aportar respecto de este aspecto. Bueno, que el problema que vivimos hoy es que en el ámbito católico, teológico, filosófico, académico, de los seglares, también intelectuales, es que se ha hecho tabula rasa, haciendo un poquito de historia de la nueva teología y de las nuevas tendencias intelectuales y cómo se ha ido metiendo también el tema del psicoanálisis, todo en conjunto. Hay dos épocas. Hay una época, podríamos decir que los años 60, 70, 80, de grandes autores que tuvieron una influencia muy grande en este aspecto, autores católicos, que al final el resultado ha sido hacer tabula rasa con todo. Que basta hablar con las nuevas generaciones, a no ser que uno tenga un interés, como nosotros, un interés especial, ¿no? En guardar los tesoros doctrinales en todos los planos, forman parte del ámbito católico. Es el problema. Es que cuando tú hablas de la naturaleza o de la gracia o de las virtudes o de lo que sea, con incluso algún sacerdote que se ha formado en un seminario, es que en principio sus conceptos no son los nuestros. Entonces casi es imposible incluso el diálogo, incluso la confrontación. Es imposible porque tiene una concepción absolutamente distinta o ambigua, o simplemente no tienen ni concepción, porque hay temas que simple y llanamente han quedado totalmente eliminados de nuestro discurso general. Ese es el problema. Muy bien. Y por eso se ve, y acabo, porque ya quedan solo 3 minutos, por eso se ven, por ejemplo, directorios de sacramentos en algunas diócesis del mundo, diremos, en donde la palabra gracia y alma no aparece, Claro, por ejemplo, como botón de muestra. muy bien. Bueno, muchas gracias al padre Jaime, a la doctora Seligman, a la doctora Shell por esta intervención. Espero que el Congreso siga dando frutos, porque Internet ahora nos permite no solo llegar a mucha gente a lo largo del mundo espacialmente, sino también en el tiempo, porque por mucho tiempo van a haber estas conferencias, y esperemos que sirvan como un inicio para una reflexión más profunda en el ámbito de la cultura católica, para una renovación, para una nueva vida de gracia identificada con la esperanza que tenemos en el auxilio divino. Muchas gracias a todos y hasta pronto.